Bueno, pues una clase más de progresiones, concretamente esta de progresiones geométricas, donde vamos a obtener el término general de la misma a partir de dos términos cualesquiera. Dice el ejemplo que el tercer y quinto término de una progresión geométrica son respectivamente 250 y 6250. Pues eso es algo que vamos a apuntar. En el apartado de datos apuntamos que a sub 3 es 250 y que a sub 5 es 6250. En el apartado A me preguntan por la razón. En el apartado B me preguntan por el primer término. En el apartado C me preguntan por el término general. Y luego es si se podría calcular la suma de sus infinitos términos. Bien. Pese a que aquí en el ejercicio me preguntan la razón y el primer término a sub 1 en los apartados A y B, tengo que deciros que directamente me podrían haber preguntado por su término general, ¿vale? Puesto que para sacar su término general yo tengo que calcular de forma previa tanto R como A sub 1. Igual que conocemos que la expresión para progresiones, la expresión del término general para progresiones geométricas es A sub n igual a A1 por R elevado a n menos 1, expresión que me relaciona el término enésimo con el término 1, existe otra expresión que me relaciona un término enésimo, pero en vez de con el primero, con uno que ocupe la posición m. ¿Vale? ¿Y cómo se ve modificada la expresión? Bueno, pues sí. En la primera relacionábamos el término enésimo con el primero y en la expresión el exponente de la razón era n menos 1. Aquí vamos a tener que el exponente de la razón va a ser n menos m. ¿Vale? Entonces, cuando a mí me den dos términos cualesquiera, aquí me han dado concretamente el término 3 y el término 5, yo voy a hacer que el término más pequeño juegue el papel del término mésimo y el mayor de ellos juegue el papel del término enésimo. Y con ayuda de la segunda expresión obtengo la razón, ¿vale? Escribo a sub 5 igual a sub 3 por r elevado a 5 menos 3. Es decir, a sub 5 sería 6250, a sub 3 250 y aquí queda r cuadrado. 250 pasa dividiendo. Si 125 entre 25 me sale 25. Y ahora tengo que hacer la raíz cuadrada, que me sale más o menos raíz de 25, que es más menos 5. Vale. Si me especifican, aquí la verdad es que podrían ser las dos opciones, ¿vale? Tanto la razón podría ser más 5 como la razón menos 5. En ese caso tendríamos que seguir calculando luego A1, tanto con la razón más 5 como con la razón menos 5. Pero vamos a escribir, no me he percatado yo de ello antes, asume que R es positiva, ¿vale? Para no hacerlo tan largo. Entonces nos vamos a quedar nosotros aquí con el más 5. Bueno, pues ya tendríamos, es que si no tenemos que duplicar el proceso.
tiene que ser el doble de largo, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos la razón de la progresión geométrica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues el apartado B indica que calculemos el primer término. ¿A qué expresión vamos a recurrir? Pues ahora vamos a recurrir a la primera de ellas, ya que la segunda la hemos utilizado para sacar la razón. Ahora nos venimos a la primera y a través del término enésimo y la razón podremos obtener a sub 1. Así que escribimos, obtengamos a sub 1 a partir de la expresión a sub n, que es a sub 5 igual a sub 1 por r elevado a 5 menos 1. A sub 5 lo sabemos, 6250. A sub 1 es lo que vamos a determinar. R es 5, 5 menos 1 es 4, y nos queda 6250 igual a 1 por 625. De manera que para despejar a 1, el 625 pasa dividiendo, de donde obtenemos finalmente que el primer término es 10. Vale. Muy bien, pues ya estamos cerca de acabar el ejercicio, porque ya lo que queda es muy fácil. Dice, escribe la expresión del término general. Bueno, pues la expresión del término general la escribimos directamente completando la plantilla de a sub n igual a 1, que a 1 es 10, por la razón elevado a n menos 1. Cuidado aquí de escribir 50 elevado a n menos 1, que no se puede hacer, tiene preferencia la potencia, con lo cual esto hay que quedarlo indicado, no se puede operar. Esta sería la expresión del término general. Y a la pregunta que me hacen en el apartado D, de si se puede hallar la suma de sus infinitos términos, contestamos con un rotundo no, no se puede hallar es infinita, porque la razón aquí en valor absoluto es mayor que la unidad. Y la suma infinita solamente la podíamos calcular si la razón era en valor absoluto menor que la unidad. Y cada término nuevo era más pequeño, ¿vale? Aquí, al estar multiplicando por una razón mayor que 1, cada término sale mayor que el anterior. Entonces la suma pues no es un número concreto, porque cada vez que sumo algo más grande, y más grande, y más grande, y más grande, y al final la suma es incalculable. La suma de los infinitos términos es incalculable. Si cada término fuese menor que el anterior, al final los últimos términos serán algo muy muy pequeño. Y como cada vez voy sumando una cantidad más pequeña, al final la suma de los infinitos términos me dará un resultado que sí que puedo calcular, ¿vale? Bueno, pues aquí dejamos el ejercicio. Ya vimos un ejercicio igual que este, pero para progresiones aritméticas. Y de la misma manera que cuando vimos la clase de progresiones aritméticas calculando términos generales a partir de términos cualesquiera, estuvimos trabajando con ahínco ese formato de ejercicio. En esta clase, tras ver este vídeo, vamos a trabajar unos ejercicios específicos de esta parte, ¿vale? Bueno, pues un saludito.